todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y a las 8:05 de la mañana, 13 de mayo del 2026, estamos en Noticias con Café, por aquí por Bonita Radio. Y esta mañana tenemos un programa, incluso con una entrevista con el amigo, el urbanista Pedro Cardona Roy, para que nos traiga su posición con relación a lo que hizo la gobernadora ayer con la legislatura de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. Firmó el proyecto 310 que coloca a la ciudadanía en más dificultad para poder radicar sus objeciones a los permisos que se le dan a los proyectos que entienden las comunidades los afectan. Súper importante, una vez más, el gobierno del Partido Nuevo Progresista tratando de limitar la capacidad de la ciudadanía y colocando a los desarrolladores como la prioridad de la administración del Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar de Natalia Sequeira, el escándalo que supone no solamente lo que no ha hecho o no ha dicho con relación a este asunto, sino que también la coloca en otro conflicto de interés que es anterior, que es el asunto del Phoenix Fund. Y vamos a traerlo específicamente para colocarlo ahí, para ver qué tiene que decir la administración de Jennifer González, pero sobre todo los administradores del pasado que hoy están presentes en la administración de Jennifer González y no han dicho nada, sobre todo desde la legislatura. Y la estrategia que está utilizando ese grupo de administradores de lo público, Team Pedro Pierluisi, la estrategia que están utilizando para tratar de decir algo, pero que no sea el que se supone que diga Tomás Rivera Chats. Vamos a hablar de lo que dijo Francisco Domenech ayer con el video interesante, ubicando otra vez el asunto entre Tomás Rivera Chats y la gobernadora en las aspiraciones políticas que tiene Tomás Rivera Chats. Cómo contesta, pero sobre todo lo que no dice Tomás Rivera Chats en todo esto. Y nuestra última historia, realmente nuestro descubrimiento. Ayer hubo una intervención en el oeste por parte de las autoridades federales con relación al narcotráfico. No fue contra Don Frappé, no fue contra Edwin Tirado, no fue contra sus propiedades, sí fue contra un grupo de residentes entre Añasco
y los sectores del oeste. Pero hay una línea importante que se activó la semana pasada en la memoria de la opinión pública en Puerto Rico, que tiene que ver con los vínculos del narcotráfico y el Partido Nuevo Progresista. Pues tengo que decirles que sí, voy a descubrir lo que descubrí ayer en medio de esa acusación que bajó un gran jurado el pasado 8 de mayo. Vamos a ustedes breve, tengo mucho que hablar, así es que definitivamente vamos a ser más breves, pero siempre les digo, gracias por estar. Recuerden que pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Por ahí llegó Vivian López primero, Carlitos Doptown, no te había visto, buenos días y bienvenido a Bonita Radio, Alberto Ramos, María Isabel, Sandra García, Irvin Maldonado, Olga Inés, Miguel Rivera, María Crechoni, Milagros Ortiz, mi amiga Doris Paganceda está por ahí, Magali de Cibones, Meribe Martínez, Luis Daniel, Sandra Infanzón, Domingo Delgado, Ariel Cartagena, María Buzó, Carlos Maldonado, Nelson Guzmán, Mildred Lozada, Iber Grajales, Lisette de León, está por ahí también Luz Díaz, mi amiga desde Winter Garden, Florida, la diáspora que no nos falla, Edgardo Núñez, Víctor Cruz, Ed Méndez, Heidi Ramírez desde Michigan, Norberto Cancel, Julia Rodríguez, Edgar Gómez, siempre por ahí, Efraín Borrero, Víctor Lozano, a todo el mundo gracias, Eva Valentín, desde la ciudad criolla en Caguas, qué bueno, usted es nueva también, no lo había visto, Neida Soto, Miriam Mercado, Iris Minerva, Isla Rodríguez, Luz Colman desde Nueva York, Yolanda Peña, desde Toa Alta, Rita Guzmán, Brodrogo, David Velázquez, está caliente el oeste, Rita. Bueno, vamos a todos los demás siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a empezar con las informaciones. Nosotros ayer hicimos un análisis bastante amplio sobre lo que Sebastián Carazo Forastieri ha traído en una declaración jurada que está ante el Departamento de Justicia. Todavía no sabemos si el Departamento de Justicia va a acoger esa investigación, pero importante que este Croqueta Gate, porque se menciona a la perra de Natalia Castiel Folch y de Sebastián Forastier Carazo, se convierte en el segundo escándalo que trae para Natalia Sequeira el asunto de su comparecencia o su posición ante la oficina de la comisionada, en este caso de instituciones financieras. A mí lo que más me parece importante destacar hoy es el asunto de que Natalia Sequeira Díaz está callada. Deben estar en O'Neill y Borges viendo de qué manera van a atender esta situación. La primera tampoco la contestaron, que tiene que ver con lo que Natalia Sequeira Díaz le habría dicho a la Oficina de Ética Gubernamental para disque inhibirse en el caso que hoy mantiene al pueblo de Puerto Rico sin llegar a la chequera del pueblo, $105 millones que le cogió prestado Francisco Rivera Fernández y Pariter de Phoenix Fund al Fondo del Seguro del Estado para irles a invertir precisamente en ese fondo de inversiones. Yo creo que lo más importante de este asunto tiene que ver precisamente con lo que le contestó Luis Pérez Vargas, director de Ética Gubernamental, a Natalia Sequeira, cuando ella dijo, ay, mira, pues, dicho sea de paso, yo que estuve en este bufete desde el 2019 al 2021, piriloló, pues ahora llego a la oficina del comisionado y me doy cuenta de que hay una querella que se presenta contra este fondo y que cuando viene a una vista administrativa, nos damos cuenta que ese fondo tiene de abogado al bufete donde yo trabajaba. Estamos hablando de conflictos de intereses. Estamos hablando de cómo Natalia Sequeira utilizaba el poder en la oficina del comisionado en el caso del Croqueta Fee que le está imputando Carazo Forastieri, que precisamente lo utilizó en contra de él
para favorecer a una amiga. Y anteriormente, ya Natalia Sequeira había tenido que ir a Ética a pedirle una opinión y a decirle, me voy a inhibir de todo lo que pase con The Phoenix Fund. El problema es que Natalia Sequeira tiene que contestar ahora si en efecto lo que ella no hizo en el caso de The Phoenix Fund, no hizo la oficina que dirigió hasta verano del 2025. Es compatible con una persona que se inhibió de un proceso cuando estuvo 4 años, y yo siempre pensé que era el 22, y cuando verifico los documentos me doy cuenta que son 4 años que Natalia Sequeira estuvo desde el 2021 al 2025 en esa agencia y no pasó nada con Phoenix Fund. Que cuando le vino a traer la querella de OSIF del cese y desista, el cese y desista, estamos hablando que fue en junio del 2025 cuando se fue. Y ya Phoenix Fund llevaba 4 años tumbándole el dinero al fondo, y finalmente a todos aquellos que hoy están en esa quiebra, que le debe como mínimo a un matrimonio $25 millones por la inversión que hicieron y nunca les pagó. Yo creo que Natalia Sequeira no puede quedarse en el silencio. Yo creo que Natalia Sequeira tiene que buscar la manera de contestar. Porque hay otro problema en este asunto, y es la actual comisionada Rodríguez Villa de Instituciones Financieras. Ayer la comisionada, o realmente fue el lunes por la tarde, le hizo expresiones al compañero Julio Rivera Saniel. Y yo las voy a poner porque son bien sencillas, ya yo las puse desde ayer en las redes, pero para los que no la hayan escuchado, yo quiero que ustedes escuchen lo que dice Rodríguez Villa, que era la segunda en mando cuando Natalia Sequeira era la comisionada de Instituciones Financieras, sobre el asunto del Croqueta Gate. Recordemos, yo no sé si es porque lo sacó Bonita Radio, pero los medios tradicionales no quieren tocar ni con una varita larga los $105 millones desde el punto de vista de los presuntos implicados: OSIF, Carlos Mellado, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el asunto del Fondo Phoenix. No lo quieren tocar ni con una varita larga. Pero vamos a lo que contestó Mónica Rodríguez Villa con relación al asunto del Croqueta Gate. Entender este asunto y ver si la exfuncionaria utilizó su posición para imponer estas multas. Estamos en esa, que lo estamos hablando con los abogados. ¿Comenzaron la investigación? No se ha comenzado, lo estamos conversando. Esto nos enteramos hoy mismo, tú sabes. O sea, que está por comenzar la investigación interna. Sí. Pero usted concluye que no pasó nada antes de la investigación. ¿De nosotros aquí en la oficina del comisionado? No. ¿Y que van a investigar si ya usted concluyó que El no expediente, ver si hay algún comunicado interno que no lo sabemos. Tenemos que ver que hay, si hay algo, que yo entiendo que no debe haber nada. En la declaración, el señor parece plantear que usted participó y que continuó la alegada persecución, ¿verdad? Que usted era la mano derecha de esta funcionaria, que ella comenzó, pero que usted continuó con esta alegada persecución. No, el expediente demuestra, esas son sus alegaciones, él puede decir ahí todo lo que le dé la gana, pero el papel aguanta todo lo que le escriba. Entender este asunto y ver si la exfuncionaria utilizó su posición para imponer estas multas. Estamos en esa, que lo estamos hablando con los abogados. ¿Comenzaron la investigación? No se ha comenzado, lo estamos conversando. Esto nos enteramos hoy mismo, tú sabes. O sea, que está por comenzar la investigación interna. Sí. Bueno, vamos a empezar con el demeanor, como dirían los gringos. Mónica Rodríguez Villa estaba molesta. Mónica Rodríguez Villa llegó a esa entrevista a decir que Natalia Sequeira no intervino en nada y no hizo nada de lo que le está imputando Carazo Forastieri. Pero, ¿cómo va a decir que va a investigar cuando realmente ya exoneró a Natalia Sequeira? Por un lado. Por otro lado, Mónica Rodríguez Villa, a usted no le toca.
¿Y sabe por qué no le toca? Porque usted está nombrada en esa declaración jurada. Eso le toca al Departamento de Justicia determinar si en efecto las imputaciones tienen fundamento para ser investigadas. Por eso se lo llevaron a la justicia, si no se lo hubieran llevado al USIF. Pero lo que pasa es que usted no se puede investigar a sí misma. Se supone que para eso están las agencias de ley y orden y anticorrupción. Así que yo creo que tiene un problema de fondo, que es identificar cuál es la jurisdicción que ella tiene ahora para investigar. Y yo creo que si van a empezar a investigar, que tenga cuidado Mónica Rodríguez Villa, que ahí no se desaparezcan documentos en el expediente. Porque la primera pregunta que yo le tengo, Mónica Rodríguez Villa, ¿dónde está la querella que dio pie a que ustedes investigaran a las dos corporaciones de Carazo Forastieri? AAA Car Rental y Allied Fleet. ¿Dónde está? ¿Por qué ustedes investigaron? ¿Qué motivó la investigación? ¿No fueron estos mensajes que le envió Natalia Castiel Folch, la hermana de Gabriela Gaba Castiel Folch, que era la ayudante de Caridad Pierluisi? Esa es la pregunta. Y yo insisto, las preguntas están ahí y ustedes no las contestan. Si lo que le está imputando es que metió las manos para favorecer a una amiga, utilizó el aparato de la agencia fiscalizadora Mónica Rodríguez Villa, eso es lo que es OSIF. ¿Cómo usted va a decir que usted va a investigar, pero que ya de antemano sabe que ahí no pasa nada porque el papel aguanta todo lo que diga? Por un lado. Por otro lado, Mónica Rodríguez, yo no sé si usted escuchó a su gobernadora, Jennifer González Colón. Su gobernadora dijo que eso era un problema de la pasada administración. Eso es parte de lo que Jennifer González está diciendo todo el tiempo cuando le dicen, mire, el escándalo A y el escándalo B incluye a personas de su administración que comparten lo que pasó en la pasada administración, participaron de la administración de Pedro Pierluisi. Y usted dice que no pasó nada, que Natalia Sequeira no hizo nada, pero si la gobernadora dijo que eso no era de esta administración. Es decir, la gobernadora está tratando de decir que no es un problema suyo, que es lo que siempre hace. Y usted dice que ya está exonerada Natalia Sequeira. ¿En qué quedamos? La gobernadora no quiere proteger a la pasada administración. Claro, le escogió usted era la segunda. Le escogió, se quedó con usted. Usted participa de lo que pasó con el Fondo Phoenix y de lo que pasó con las imputaciones que está haciendo Sebastián Carazo Forastieri. Entonces, ¿cómo coincide eso? ¿Ustedes van a investigar lo que pasó en la pasada administración o no lo van a investigar? Porque yo le tengo otro problema en todo eso. Y es lo que una internauta de Bonita trajo, me parece que con mucha puntualidad, que tiene que ver con lo que dijo la gobernadora y le publicaron sobre la culpa es huérfana, la culpa no es mía. Esos 3 casos son figuras del pasado cuatrienio y que ahora yo como gobernadora tengo una responsabilidad, obviamente, de no permitir que queden en el aire. Esto es su gobernadora, Mónica Rodríguez Villa. Que se lleven a investigación. Esto, Rodríguez Villa, desautoriza las palabras suyas. No. Hay que investigar, pero va a investigar justicia, Rodríguez Villa. Ustedes no pueden investigarse a sí mismos. Lo que tiene que pasar es que justicia y un elemento independiente investigue y determine si en efecto lo que dice esa declaración jurada
tiene base y hay que llevarlo a un tribunal para que determine la cintila de evidencia y hayan violación y haya causa por las violaciones que decida la investigación, que pueden estar presentes ahí. Por eso es que es tan importante entender los procedimientos y hacerle las preguntas a los funcionarios que son. La pregunta es, usted no se puede investigar a sí misma. Tiene que investigar el Departamento de Justicia. ¿Usted se cree que Domingo Torres, el representante del Partido Popular que hizo la denuncia, no sabe eso? Pues claro, le dijeron, no, hombre, no, Ausif, no. Y para sellar el asunto de Natalia Sequeira, y ese asunto de que eso no lo hice yo, eso lo hicieron los de la pasada administración. Tiene un problema Jennifer González. A Natalia Sequeira la dejó hasta junio del 25. Y a Mónica Rodríguez Villa la ascendió de la hizo comisionada. Tiene un serio problema. No son huérfanos. La culpa no es huérfana. La culpa y la responsabilidad es de todos los PNP que han estado desde el 2017 siendo gobierno hasta el día de hoy. Porque esos son los escándalos del PNP cuando son gobierno. Barrieran o no barrieran. Eso es en lo que se ha constituido el Partido Nuevo Progresista y ahí está la evidencia durante estas 3 administraciones. Los escándalos no son únicos, son compartidos entre los que han sido líderes de la legislatura como Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, gobernador como Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón. ¿Estamos claros? No hay de otra. ¿Qué hace Natalia Sequeira Díaz? Que no dice nada y sabemos que estuvo en la administración de Pedro Pierluisi, pero lo más interesante es que fíjense como en el último año, cuando ya Pedro Pierluisi estaba corriendo, ya decía, voy a ser el candidato a la gobernación, Jennifer González Colón entra a retarlo en primaria. ¿Quién él le da todos los chavitos del mundo? 4,000 y pico de dólares a Pedro Pierluisi en un año. Natalia Sequeira Díaz, la comisionada de instituciones financieras. Y todavía hay gente que dice que esto no es un problema. La que fiscaliza, la que debió haber sido la primera que hiciera una investigación en menos nada para sacar del sistema financiero al Fondo Phoenix, arrastró los pies, le da dinero al gobernador que le asegura su silla. Y finalmente, ahora está acusada desde el punto de vista de la imputación de una declaración jurada de un empresario, diciendo que utilizó esa misma silla que le aseguró Pedro Pierluisi para ir en contra de él por razones personales, de una amiga suya que está despechada. Despechada porque la dejaron plantada a un mes de la boda y le quitaron la perra. Eso es lo que se está dilucidando públicamente. Eso es lo que Oneil Borges tendrá que ver en su día, porque no es casualidad que Natalia Sequeira Díaz se haya ido a trabajar con el bufete que representaba al dueño del Fondo Phoenix y al Fondo Phoenix, que también está pillado, se quedó pillado en la quiebra. ¿Y qué hace Tomás Rivera Chats? No dice nada, ni de Natalia Sequeira. Tomás Rivera Chats no dice nada del Fondo Phoenix, de Carlos Mellado. Nada. Mudo. Pero ¿qué hace Tomás Rivera Chats? Mandó al muchacho demandado, el senador Ángel Toledo, a hablar
con un medio de comunicación tradicional y a decir, tienen que tener prudencia, así bajito. Tienen que tener prudencia porque están trayendo asuntos personales a lo que es la función pública. ¿Y ustedes saben qué es eso? Poner a una persona que está llegando a la legislatura, que supuestamente está bastante limpio de la controversia, a tratar de establecer que sí, que el PNP está preocupado por lo que pasó en la administración Pierluisi. Bajito, no lo dice duro como él suele hacer. No es contundente en sus declaraciones. Porque decir prudencia, no, decir Departamento de Justicia investiga. Y el que haya utilizado su posición para favorecer a terceros que son sus amigos, pero sobre todo, no es utilizar cualquier posición, una agencia fiscalizadora, para imponerle multa, para investigarlo porque la amiga está despechada. Es ilegal. No lo dice así de duro, lo dice bajito. Pero esa es la estrategia de Tomás Rivera Chatz, porque Tomás Rivera Chatz sabe que tiene un problema porque no está diciendo nada de lo que pasó en la administración Pierluisi. Y los escándalos son compartidos. Pero Tomás Rivera Chatz no quiere. Cuando se vio presionado por el asunto de Susan Roy Fuerte, no tuvo otro remedio. Presionado, y yo tengo que decir que por eso es que yo estoy segura que me escuchan. Porque Tomás Rivera Chatz sabe primero que yo hablo con evidencia. Ahí está la evidencia. Y segundo, sabe que la gente se está cuestionando por qué los elementos de los escándalos de la administración Pierluisi trabajan con él en la oficina de la presidencia del Senado, como Carlos Mellado. Y él nunca habla de esa gente. Entonces ahora, cuando se dio cuenta que no había dicho nada sobre Mingo Emanueli y que el asunto de Susan Roy Fuerte no es solamente de Chacha Gómez, porque en efecto cerró la investigación. Es también de Mingo Emanueli, que se sentó en ella y no investigó. Entonces lo puso así, también bajito, en un Buenos Días, amenazando con que si no entregaban la información a Luis Javier Hernández, el portavoz de la minoría popular, iba a descubrir hasta quién es Baby. Mentira. Y en eso el Partido Popular le hizo el caldo gordo. Fue y se sentó con la secretaria y ahora le dieron tiempo a la secretaria que maneje el expediente y diga, no sé, aquí no hay nada. ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no hay vistas públicas? ¿Por qué Tomás Rivera Chatz no investiga quién es Baby? ¿Por qué Mingo Emanueli no investigó? Lo sienta allí, porque son la gente de Pierluisi y esa gente no se tocan. Y ahora están más o menos tratando de ver cómo sale de esto. Esa es la realidad. Son las 8:30. Voy a llamar al amigo Pedro Cardona Roy, porque lo que pasó ayer fue que precisamente Tomás Rivera Chatz y la gobernadora Jennifer González Colón sellaron la posibilidad de que las personas que tengan interés en cuestionar un permiso de una obra que se esté haciendo porque le afecta, no lo hagan porque ahora va a ser costoso. Ahora van a tener que entregar hasta un 10% del total de la obra para poder cuestionar ese permiso. Voy a traer a Pedro Cardona Roy, que me dijo que tenía poco tiempo y de hecho yo también, porque tengo dos temas importantísimos que tenemos que tocar. Y a eso vamos a hablar con Pedro para que el planificador nos diga cuál es la posición suya con relación a este proyecto que ya ha adelantado, que es detrimental para el pueblo de Puerto Rico. Pedro Cardona Roy, estás en vivo. La pregunta... Buenos días, saludos a ti y a la audiencia. Saludos. La pregunta, ¿aprobaron o firmaron el proyecto 310? Yo creo que lo primero sería las implicaciones desde el punto de vista de lo que has venido denunciando es este proyecto.
Mira, yo creo que esta es la ley que más daño le hace al país y pasó por debajo del radar. Mucha gente estaba en otras dinámicas, mirando las costas, mirando temas como los permisos, que también son importantes, pero sin embargo no era tan trascendental como esta ley, que comenzó con una intención de simplemente hacer más difícil que la gente pudiera recurrir a los tribunales, poniendo una fianza de un 10% del valor, y eso hace que ciertos grupos quedan totalmente fuera de poder asistir a los tribunales a reclamar sus derechos. Pero que se le coló a última hora una cláusula que permite que la Junta de Planificación, sin criterio, determine que algo es estratégico y entonces cambie las clasificaciones de suelos rústicos especialmente protegidos para convertirlas en áreas de desarrollo sin que medie ningún tipo de discusión, criterio. Básicamente se ponen en suspenso todos esos asuntos que hasta ahora se habían levantado para viabilizar el que nosotros no perdiéramos más terreno a manos del desarrollo. Así que ese es el principal riesgo detrás de esta medida y se introdujo a última hora. Se introdujo a última hora y sin ninguna conversación. O sea, Sin ninguna conversación, porque eso tampoco surgió en las discusiones que se dieron en las vistas públicas. exacto. Esto fue en comité de conferencia 24 horas antes de la votación y muchos legisladores simplemente como que no miraron esto y pasó. Pedro, posibilidad de que se pueda recurrir a los tribunales para impugnar esta ley. Entiendo que sí. Yo creo que hay un aspecto fundamental, Carmen Enid, que es un aspecto de inconstitucionalidad, porque una legislación no puede hacer que ciudadanos, por falta de recursos económicos, no puedan recurrir al tribunal a invocar un posible daño a ellos, ¿verdad? Imagínate que, por ejemplo, una cosa muy sencilla, usted tiene al lado de su casa una casa de $2 millones que se está construyendo, pero el impacto principal se produce por la construcción de una verja que tiene 24 pies en vez de 10 pies o 8 pies, que es lo que permite el reglamento. Entonces, usted tendría que ir al tribunal y consignar el 10% del valor total de la obra, que es $2 millones, para usted poder decir, esa verja me está causando un daño porque me obstruye las placas solares que yo tengo en el techo, o cosas muy sencillas. Esto no solamente es tan escandaloso como lo que sucede en casos como Esencia o Punta Bandera. Esto le afecta a todos los ciudadanos de alguna forma. Y eso es inconstitucional a todas luces. Inconstitucional precisamente porque limita la capacidad que tienen los ciudadanos precisamente de cuestionarle al Estado y de intervenir en lo que le está causando daño o entiende que le está causando daño, con el caveat de que obviamente usted lo tiene que probar. Claro, y eso es importante. Y yo estuve en una conversación en la que estaba presente el autor de la medida, Georgie Navarro, y él decía, no, porque lo que pasa es que aquí hay que parar esta forma en que las personas detienen los pelús y se meten e impiden. Y yo le digo, no, mire, señor, su proyecto no tiene ningún fundamento. Aquí no hay evidencia de que en el país haya demandas frívolas. Y cuando las hay, los jueces, cuando lo identifican, automáticamente lo declaran como un no al lugar, el planteamiento que se está haciendo. Pero es muy poco frecuente. Esta ley tenía otros propósitos. Claro. Y claramente favorece a los desarrolladores del proyecto Esencia, los desarrolladores de Punta Bandera y a todos los que han operado hasta ahora al margen de la ley. Ahora tienen licencia para matar. Pedro, yo tengo en pantalla lo que es el comunicado de la gobernadora, que precisamente plantea que esto es una medida para satisfacer los requisitos que deben tener las personas privadas, sean naturales o jurídicas, que procuren impugnar permisos.
Esto limitará impugnaciones basadas exclusivamente en alegados incumplimientos de ley o reglamento cuando no medie un daño particular al promovente y a la vez refuerza un estándar más definido para evaluar legitimación en controversias de permiso. A mí me parece que esta es la línea para precisamente, y te pregunto si te parece igual, para precisamente privilegiar lo que hagan los desarrolladores sin ningún cuestionamiento que principalmente vendría de las comunidades que tienen, que podrían tener los daños. Correcto. Y ese punto, yo creo que ahí tú leíste la parte que es más alarmante, porque aquí se dice que no solamente tú tienes que demostrar que tienes legitimación activa, sino que tú tienes un daño que puede ser palpable y cuantificado. Exacto. Y ese daño, hasta tanto no sucede, no puedes recurrir al tribunal. ¿Qué quiere decir esto para la gente que nos está oyendo? Oye, que tú, el mero permiso para construir algo que te va a causar un impacto a ti, no es suficiente para que tú tengas la facultad de recurrir al tribunal. Ellos tienen que terminar la construcción para tú poder demostrar que hay un daño real y palpable que se puede cuantificar. Hasta tanto eso no sucede, tú no puedes recurrir al tribunal. Y esa es una condición que no se había discutido mucho durante el proceso de que se levantaron las alarmas en relación a este proyecto de Georgina Navarro. Pero nosotros lo señalamos porque nos parecía que esto era peligrosísimo. Aquí, o sea, el que tú tengas que ya tener el daño hecho para poder asistir al tribunal es sumamente peligroso. Pedro, gracias siempre por compartir tu análisis. Siempre a la orden. Y estaremos pendientes. Vamos. Buen día. Bueno, gente, yo siempre trato de hablar con peritos que puedan establecer desde su pericia lo que supone esto para usted y para mí. Sobre todo para la gente que nos está escuchando, que pensarían, esos son problemas que le pasan a la gente que viven cerca de la playa, que viven en terrenos bien grandes y tienen otro bien grande baldío al lado. No. Eso le puede pasar a usted en la urbanización donde usted vive. Eso nos puede pasar a nosotros aquí en Atorrey, en cualquier lugar. Y es la traba que le pone el Partido Nuevo Progresista, en este caso, Jennifer González, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, para que usted no pueda precisamente cuestionar lo que ellos quieren hacer a la trágala, porque esos son los desarrolladores que le dan los millones. Y si no, vélenlo. Vamos a ver qué pasa, si se puede recurrir, si se va a recurrir, si alguien va a tener standing para recurrir y cuestionar, definitivamente, porque si no, lo único que le queda a este país es la calle, para que esta gente entiendan que no pueden seguir legislando para ellos y para los que le dan los millones, para su bolsillo y para el partido político. Y de eso vamos a hablar pronto. Pero antes yo quiero que escuchen lo que dijo ayer Francisco Domenech en medio del asunto de que le cuestionan en la conferencia de prensa de todas las mañanas de Relaciones Públicas sobre lo que está pasando con Tomás Rivera Chats y la gobernadora y las críticas que hiciera a Tomás Rivera Chats, porque supuestamente la Fortaleza tiene malos comunicadores o personas que no están allegadas a lo que es el servicio público y no tienen las mejores contestaciones para manejar los escándalos. Yo quiero que lo escuchemos y vayamos a ellos antes de entrar en el último tema, que es el asunto del narcotráfico y el Partido Nuevo Progresista. El presidente del Senado contra la gobernadora, la guerra política por aspiraciones futuras que él mantiene, como propiamente lo ha dicho la gobernadora, ustedes los medios. La gobernadora y su administración estamos enfocados en resultados para la gente. ¿La intención de sentarse con el presidente
del Senado para, ¿verdad? Porque como hablan, esto es una guerra que lleva meses, ¿no? Y no parece tener... Bueno, la gobernadora Manuel propiamente ha dicho que ella ha llamado y le ha enviado mensajes de texto tan recientes como la semana pasada para hablar con él de que se había logrado la aprobación de los 554 millones en el cheque para ti, para la gente, y los 2 proyectos fiscales que se estaban radicando para nuevamente lograr el acceso a los mercados de capital y lograr que la Junta se vaya. Ella propiamente comunicó que se había intentado comunicar con el presidente del Senado y él no le había atendido sus llamadas. ¿Usted entiende que hay algo que cambiar en el manejo de esos asuntos que surgen semanalmente, ¿verdad? Dice que tienen asesores muy bien pagos, que son asesores de moda y que no manejan adecuadamente temas de política pública. Pues mira, Julio, más que anuncio, es obra. Y quiero aclarar eso, porque si decimos anuncios, pues los anuncios no necesariamente es obra, no son meros anuncios. Yo creo que las personas también están en una lucha política y lo que quieren hacer es opacar la obra que está llevando a cabo Jennifer González Colón puntualmente. Por estar pendiente precisamente a la controversia política, como dice Francisco Domenech. Dice él que es una controversia política, porque lo que quiere Tomás Rivera Chatz es correr contra Jennifer González en el 2028. En primarias, obviamente. Es que pasan desapercibidos para los medios tradicionales proyectos tan importantes como el 310. Eso por un lado. Por otro lado, el que vuelva a insistir Francisco Domenech que Tomás Rivera Chatz no le contesta y no se comunica con la gobernadora, que todo lo hace obviamente a través de los fotutos que tienen medios tradicionales y lo que hace en sus redes sociales como los Buenos Días Puerto Rico. Porque ni Tomás Rivera Chatz se enfrenta a los periodistas que le pueden hacer las preguntas, ni tampoco hace lo propio la gobernadora, que contesta con evasivas, a veces vira la cara, no contesta, es malcriada y finalmente utiliza el aparato gubernamental para emitir propaganda, que es exactamente lo que está haciendo Francisco Domenech. Cuando dice una cosa son los anuncios y otra cosa es la obra, falso. Si nosotros aquí le hemos tenido que establecer cuando la gobernadora está haciendo un anuncio de obra, y ya lo habían anunciado en el 2024. La pasada administración cuando ya era comisionada residente. Ese es el problema que tiene el gobierno de Puerto Rico, que la propaganda la ejecutan en la fortaleza, en el Senado de Puerto Rico a través de Tomás Rivera Chatz, y ese es el problema profundo que tiene este partido gobernando. Si no es a través de los fotutos, es a través de los fotutos en medios tradicionales y en las diferentes instituciones. Los dos haciendo exactamente lo mismo. Y la discusión tiene que ser entonces, y la pregunta tiene que ser, si Tomás Rivera Chatz dice que son malos los comunicadores de la fortaleza, el problema es que tanto dinero gasta él en comunicadores, en personas que lo que hacen desde la función pública es buscarle dinero a él como Catherine Erazo, como la gobernadora en los famosos comunicadores que en efecto son de Ricardo Rosselló Nevares. Tan malo es uno como el otro. Entonces, esa pelea, yo lo que me parece más importante es que la gente la defina como lo que es. La pelea por los contratos que le están pasando gato por liebre al país todo el tiempo para que solamente escuchen la estridencia de aquella discusión entre los fotutos y los medios tradicionales que le cargan las maletas al PNP. Por eso es tan importante que cuando usted se vaya a informar, se informe no con el político, con el periodismo bona fide. Y tengo que decir, lamentablemente, que de un tiempo a esta parte, somos los independientes los que estamos haciendo ese trabajo. Que no tenemos ningún problema con llamar las cosas por su nombre, traer la evidencia, traer la información y ustedes deciden. No importa a quién toque. Porque aquí yo no tengo en la oreja un jefe que me está diciendo de eso no puedes hablar.
ni le pasa a los demás colegas que tienen sus proyectos independientes. Nosotros con nuestra conciencia, con el trabajo que hay que hacer. Y vamos al último tema que no está descartado de esa línea, precisamente de la propaganda que trae el Partido Nuevo Progresista a través de sus diferentes instituciones, Fortaleza, legislatura incluida. Y tiene que ver con este evento que hubo ayer, que fue un operativo después que un gran jurado emitió una acusación el pasado 8 de mayo y esa acusación trajera a 6 personas acusadas de narcotráfico. Para empezar, quiero decirles que en efecto, ayer no solamente se colocaban imágenes y videos trayendo información, alegando, en el caso de Eliezer Molina, hay que decirlo con nombre y apellido, que este operativo había tocado a Edwin Tirado, el que, como nosotros reveláramos aquí, es un contratista del gobierno de Puerto Rico, de esta administración de Jennifer González Colón, a través de corporaciones nuevas que le dan la posibilidad ahora de ser, sin haber hecho nunca ese trabajo, administrador de residenciales públicos. Nunca fue cierto que ni buscaron a Edwin Tirado, ni ocuparon propiedades, ni confiscaron propiedades, ni allanaron propiedades de esta persona. Yo quiero dejarlo súper claro. Pero lo que sí fue interesante es que las autoridades federales hicieron una intervención que no solamente habla de lo que se constituye entre Añasco, Aguada y Rincón, Cabo Rojo, hasta cierto punto, porque allí ocuparon propiedades, como una organización internacional, porque tiene vínculos con República Dominicana, Colombia y Venezuela, que supuestamente traficaba con droga, esa es la acusación, trafica con droga y mantienen un negocio alrededor de ese tráfico. Y específicamente esta acusación habla de que el principal de esta organización, identificado como Manuel Antonio Valentín Vega, conocido como Nano y el Viejo, tuvo una intervención de secuestro en el 2020, quedó liberado, lo secuestraron y pedían dinero por él, y en esa liberación, supuestamente, conspiró para buscar quiénes lo habían secuestrado para asesinarlos. En ese camino hay por lo menos 3 personas muertas, entre ellas una mujer y una niña de 8 años, la mujer que era la compañera de la persona a quien supuestamente mandó a matar Nano Valentín Vega, y que resultaron ser víctimas inocentes porque incluso la persona que iba guiando el vehículo, que era supuestamente la persona que estaban buscando, salió ilesa, resultó ilesa. Es una acusación que involucra no solamente la confiscación de propiedades en Añasco, Aguada y Cabo Rojo, sino que también trae información y confiscaciones de propiedades como botes. Confiscaron un bote de 55 pies de eslora, otro de 38, un Boston Whaler, un Viking. También me pareció bien interesante que lograron rastrear transacciones de dinero en efectivo por sobre $500,000, realmente sobre $600,000, y ocuparon carros antiguos. Cuando yo entro a leer la acusación,
me doy cuenta que hay en la acusación una persona que yo había identificado antes como una persona allegada al Partido Nuevo Progresista. Pero quizás antes de eso, y la acusación es una de los documentos de acusación, de los indictments más grandes que he visto en este tipo de acusación de narcotráfico. Casi siempre, si es una investigación que evidentemente tiene que ser una investigación larga, hay el manejo de lo que las autoridades federales llaman overacts, los elementos, los hechos que constituyen las conductas que están tipificadas en delito, la conspiración, etcétera, pues suelen ser bastante largos, pero este me llamó la atención que es súper al detalle. Y en efecto, otra de las cosas que hice cuando me di cuenta que estaban hablando del Nano González fue buscar, además de un negocio que tiene de Agrocentro, el Nano Valentín Vega, perdón, dije Nano González. En ese mundo de los carros antiguos y de los carros que se corren, en Añasco hay una pista, en esa región del oeste hay un mundo bien grande de ese tipo de actividad. Y yo me dispuse a buscar qué había pasado, si algo, con esta persona en el contexto de ese mundo de los vehículos antiguos, de carrera, etc. Y encontré interesantemente un video que lo coloqué ayer en nuestras redes y lo quiero pasar hoy acá, 2 minutos 40 segundos, que me parece que es súper importante porque increíblemente no solamente nos da los vehículos que ayer las autoridades federales también incautaron, sino que la fecha coincide con el mismo año en que Nano Valentín Vega, supuestamente confirmado aparentemente por diferentes testigos de la Fiscalía y de las autoridades federales, lo secuestraron en el 2020. Este video que van a ver lo hace un aficionado a ese mundo de los carros, que le hace una entrevista a Valentín Vega, que dice claramente en esta entrevista que él es una persona conocida como Nano. Nano Valentín Vega es el hijo de aquel que fuera por, creo que es 4 términos, alcalde popular de Añasco entre los años 70 y 80. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Valentín Vega en esta entrevista. Quemando fiebre, y en la sección de Todo sobre Ruedas, hoy vamos a estar hablando de unos automóviles muy especiales, de los automóviles Hot Rod. En Puerto Rico hay bastante de este tipo de modelo de automóvil porque la gente de la época de los 50 al 60 le gustaba tener unos autos especiales con motores potentes. Y aquí hoy yo tengo a Manuel Valentín. Ustedes no saben quién es Manuel Valentín. Ustedes conocen a Nano. Nano, saludos, ¿cómo estás? Saludos. Mira, yo sé que tú tienes una serie de automóviles, una colección de automóviles grandísima, pero yo quiero que tú me hables de esta pick-up que tú tienes el día de hoy aquí exhibiendo con nosotros. Esta pick-up del 1930, pero tiene el windshield El shell del 30. del 30. Sí, que es lo de la pajilla. La pajilla es del 30 y lo que cambia es el frente. Ella es del 30 completo. Del 30 completo. El shell. Pues mira, explícame sobre este automóvil, qué motor tiene, Pues, cómo se construyó. Este automóvil lo adquirimos en el 2005, lo traímos a Puerto Rico y lo reconstruimos, lo pintamos y lo hicimos mecánica moderna. En aquel tiempo que le hicimos era moderna, ahora pues está un poquito más atrasada, pero era moderna en el día que le hicimos. Pero se escogió un color muy especial que todavía está a la moda, Sí. que es el color púrpura. Fíjate, y el motor que tiene este automóvil me dijiste que es un 427. 427, esos Sí, motores que roncan duro, pero que también corren bien fuerte. Yo sé que tú has ido a las exhibiciones de toda la isla. ¿Dónde es que más te ha gustado llevar tu automóvil? Por la cuestión de que es gente nueva, gente que no ha visto este tipo de automóvil.
y que te has consagrado como el dueño de un hot rod muy especial? Es un poquito difícil la pregunta porque es que a mí me gustan todos los shows. Yo sé que sí. Pero aquí en Mayagüez que hacen buenos shows, en Añasco, en San Juan, en Dorado. Hemos cogido la isla. O sea que tú has cogido la isla con este automóvil. Sí. Hay algo un detalle muy curioso y es, tú llevas este automóvil, lo llevas corriendo por la cajetera sin ningún tipo de problema. Tiene marbete al día. Tienes su marbete al día y tienes una cosa muy especial que es al lado que tu copiloto es Dios. Sí. Eso es bien interesante. Sí. Pues, Nano, te doy las gracias porque definitivamente tienes un auto muy especial. Sé que tienes otros también. ¿Cuántos cajos es que tú tienes en tu colección? Tengo como 12 por ahí. Como 12 automóviles. Sí. Así que ya muy pronto tendremos a Nano un show de Corvette ya mismo que va a haber en el pueblo de Añasco. Sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bueno, en esa entrevista yo quiero que ustedes sepan que fue a menos de 2 meses después que secuestraran a Nano Valentín Vega. Es interesante que haya hecho una entrevista de esta naturaleza donde coloca precisamente una de esas propiedades que hoy las autoridades le confiscan por razón de ese negocio de narcotráfico que le imputa esa acusación. Pero más interesante es cuando dice cuántos tiene. Y que sea tan cerca del secuestro, a mí me llamó la atención. Es como un poco para dar cara, y yo estoy aquí. Pero volvemos. Como dice Ivette Grajales, en la historia tenemos varios narcotraficantes que han sido identificados como gustándole ese mundo de las carreras de auto. Y de algunos más de los antiguos, otros como dice este aficionado, los hot rods, etc. Pero la semana pasada hubo una gran discusión y salieron molestos bastantes los fotutos del Partido Nuevo Progresista y los líderes, tratando de refutar lo que trajo, inclusive aquellos que hoy son críticos de Jennifer González, lo que trajo la investigación de ProPublica. Nosotros trajimos la evidencia histórica de cuáles han sido las conexiones desde los años 70, desde los años 90, cuando la gran fuga entre el partido y liderato del Partido Nuevo Progresista y miembros de organizaciones criminales como narcotráfico. Y a mí se me olvidó decir algo, y lo quiero decir para contextualizarlo correctamente. La gran fuga no solamente trajo a Nicolás Noguera, trajo a Papo Cachete, que fue uno de los que se fugó, un narcotraficante de Caguas, y ese estaba identificado con el Partido Popular. Y si no, que la gente de Angelo Berríos me diga cómo en aquel momento se decía que Papo Cachete le daba mucho dinero a las campañas de Angelo Berríos, aquel que fue alcalde de Caguas. Pero el Partido Nuevo Progresista no puede negar que uno de los que ayer fue acusado ha sido donante del Partido Nuevo Progresista, el número 3, César Carrero Martínez. Waldi, que me dicen que incluso hasta invirtió en un proyecto de construcción en el área de Añasco. Y Waldi le entregó al Partido Nuevo Progresista en el 2021 estos donativos. No es una invención del periodismo. Ahí está. Donante del Partido Nuevo Progresista, uno de los que ayer fue acusado y que tiene la conspiración, le confiscaron propiedades, etcétera, como la que le confiscaron a otro de los acusados, que es de Rincón, Ruiz Garcés, que me dicen que es miembro de una familia activista del Partido Nuevo Progresista. No es una invención. Lo siento, Cristian Sobrino, más evidencia. Y yo creo que es importante contextualizarlo, traerlo, porque no es cuestión de negarlo, es cuestión de manejarlo. Es una realidad
ahí está. Y para los que se estaban cuestionando si Nano Valentín Vega es igual que su padre popular, me dicen que no, que es igualmente PNP. Yo creo que lo que debe pasar de ahora en adelante no solamente es que hilen bien finito cuando van a hacer defensas tan entregadas con relación a este asunto. Cuando sobre todo uno de los problemas más grandes que está llamando la atención la ciudadanía a través de sondeos y encuestas es que le preocupa la criminalidad. El 21%, según uno de los programas de entretenimiento, ellos hicieron un sondeo, habló de los problemas de la criminalidad y un 17% la corrupción. Ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com a través de PayPal y tarjetas de crédito. Si lo van a hacer en ATH Móvil, Periodismo 21. Periodismo 21. Hay una cuenta cerrada que era de Fundación Periodismo 21. Periodismo 21 y Bonita Radio. Recuerden, compartan nuestros contenidos, díganle al mundo, esto es Bonita Radio, aquí te enteras primero, pero sobre todo, te enteras de lo más importante, contextualizado y con investigación que trae evidencia. Éxito, nos vemos mañana. Se me queda todavía, ayer con el asunto del operativo, no pude hacerlo, la investigación o la querella que trae ética con relación a una principal de escuela, pero lo voy a manejar antes del viernes. Eso nos da tiempo porque es que está interesante ese caso y quiero traerlo. Ya leí el documento, pero quiero traerlo con más contexto. Éxito, nos vemos mañana a esta hora. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.